Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, esta semana vamos a continuar con el trabajo y estudio de nuestra unidad número 2. En esta unidad estamos tocando lo que es la economía liberal tanto en Latinoamérica como en Bolivia. En los primeros temas de esta unidad analizamos todo lo referido a la economía en Latinoamérica. En la clase del día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en nuestro país, Bolivia. Vamos a empezar a conocer o vamos a conocer cuáles fueron los productos de exportación bolivianos en el siglo XIX que tuvo bastante o generó bastantes ganancias a nuestro país. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Tenemos que entender que durante el siglo XIX la economía boliviana prácticamente se basaba en la minería. En específico estamos hablando de la plata. Pero tras una crisis prácticamente tuvimos que recurrir a otros tipos de productos para poder comercializar y exportar a diferentes partes del mundo. En ese contexto surge la producción de quina. Tenemos que entender que la quina es un árbol que crece de manera silvestre en la cordillera andina. Y lo más importante de este árbol es la corteza porque de ahí se extrae lo que es la quinina, un fármaco eficaz contra la malaria. La zona principal de explotación de la quina en Bolivia fue el norte paceño e incluso llegó hasta Cochabamba. Los más interesados fueron la industria farmacéutica europea, prácticamente interesada en proteger a los colonos de África y Asia de la malaria, y esto fue recurrente durante el siglo XIX. En 1829 en Bolivia se dispuso la libre extracción y exportación, lo cual provocó prácticamente la explotación irracional de ese recurso natural hasta el punto de extinguirlo. Y a pesar de eso, en 1830 y 1860 la producción de quina creció, alcanzando cierta importancia para la economía nacional. Durante este periodo, el Estado intentó monopolizar el mercado, creando un banco de rescates que compraba la producción a los cascarilleros o quineros y la vendía en condiciones favorables a los comerciantes extranjeros. Pero por la imposibilidad de realizar o controlar el contrabando y las críticas ante este banco de rescates, se decidió cerrar el banco. Y la producción boliviana llegó a su caso con dos hechos. En 1850 Colombia comenzó a exportar grandes cantidades de quina. En 1890 se inició una producción en las colonias holandesas. Y de esta manera, prácticamente los precios de la quina cayeron a pique, es decir, disminuyeron de manera importante. Una vez enfocándonos en la quina, nos enfocamos ahora en la costa de Atacama, que era en ese tiempo todavía de Bolivia, y existían grandes yacimientos de dos recursos muy importantes, el guano y el salitre. El guano prácticamente era una sustancia formada por la acumulación de excrementos de aves marinas, en ese tiempo empleado como abono. Luego tenemos el salitre, que también era una sustancia salina que contenía nitrógeno, por lo que también se aprovechaba bastante como fertilizante. Y estos dos básicamente se encontraban abundantes en el territorio de Atacama. Ambos recursos fueron muy demandados, por lo que prácticamente alenta la exportación desde Perú, Bolivia y Chile. Y ni qué decir, Perú y Bolivia prácticamente mantenían el dominio de estos dos productos que eran explotados por empresas chilenas, británicas y francesas. Ahora, eso obviamente sucedió en un fenómeno donde prácticamente antes, vamos a decir, de tener la guerra del Pacífico, donde perdimos este territorio y por obviedad tuvimos que recurrir a otro recurso, en este caso al cobre. El distrito minero más importante fue el de Corocoro, ubicado en el altiplano sur de La Paz. Exportaba cobre a varios países del mundo. La producción tuvo un auge de 1840 a 1860 hasta la caída de los precios del mineral, que ocasionó el cierre de muchas empresas. En 1870, por ejemplo, los capitalistas chilenos formaron la Compañía Corocoro de Bolivia, que fue la empresa más importante en el siglo XIX. Prácticamente las minas de Corocoro animaron la economía regional porque su actividad generaba demanda de productos de consumo como alimentos y ropa, es decir, bastante movimiento económico. También de estos productos que acabamos de mencionar destinados a exportación, también existieron productos de consumo regional. Vamos a mencionar tres. Por ejemplo, la coca, que se producía exclusivamente en los yungas paseños, en general para el consumo interno y pequeñas cantidades se iban para Argentina. Luego tenemos el azúcar de chiquitos, que a pesar de que se transportaba en animales de carga y por muy precarios, mantuvo su mercado en las principales ciudades de Occidente.
Y finalmente tenemos el trigo, producido en Cochabamba, que era consumido en todo el país desde tiempos coloniales hasta que se dio la construcción de ferrocarriles y prácticamente se dio la importación de harina desde Chile y Argentina, por lo cual prácticamente el precio del trigo cayó desde el punto de vista de nuestro departamento. Como podemos ver y apreciar, prácticamente a esta economía nos referimos, como decíamos en la anterior clase, a una economía de un país monoproductor. Lastimosamente, en esta economía de exportación, como dependemos totalmente de un solo producto, muchas veces suceden sucesos históricos o bélicos que van a tal vez a cambiar la realidad de nuestra nación. En este caso vamos a tocar un punto muy importante que fue la Guerra del Pacífico. Tenemos que entender que Bolivia nació la vida independiente prácticamente con la costa marítima. Esta demarcación fue muy bien reconocida por Chile en el año 1833. Pero en 1842 surgieron contradicciones entre los dos estados debido a que la creación de la provincia de Atacama por parte de Chile fue creada sin considerar que éste pertenecía a Bolivia como tal. Entonces, desde ese momento, Chile desarrolló un proceso de dos fases, la primera la diplomática y la segunda la militar. Detrás de la política de expansión chilena estaban diferentes factores que vamos a mencionar a continuación. El primero, la necesidad chilena de contar con productos de exportación, que prácticamente le permitieran participar en el mercado internacional a nivel mundial. El desempleo de grandes cantidades de trabajadores debido a la crisis minera chilena, que obligó prácticamente a estos trabajadores a irse a Perú o a Bolivia. Y finalmente, la ambición de lograr el control de las rutas comerciales del Pacífico Sur, eliminando en este caso la rivalidad de Perú. Entonces, entre 1840 y 1850, Bolivia lo que hace es enviar diferentes tipos de misiones diplomáticas a Santiago con el fin de lograr un acuerdo sobre las fronteras. Pero, lastimosamente, sí se dio, lastimosamente, tomando en cuenta los siguientes puntos. En 1866, por ejemplo, Melgarejo firma el Tratado de Límites con Chile. Este acuerdo fijaba la frontera en el paralelo 24 y se creaba una zona de explotación entre el paralelo 23 y 25. En 1873, incluso el gobierno boliviano celebró un contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, que en su momento estaba constituida por chilenos y británicos, por lo cual se otorgaba el derecho a explotar el salitre en el litoral libre de todo impuesto. En ese mismo momento también se firmó un pacto de alianza defensiva con Perú, es decir, ante la amenaza que ya estaba por obviedad teniendo Chile con referente a Bolivia. En 1874 se cometió el mayor error. El presidente Tomás Frías ratifica el Tratado de 1866, pero incluye en él una cláusula en la cual Bolivia se comprometía a no cobrar impuestos a las empresas que operaban en esta zona por un periodo de 25 años. 4 años después, en 1878, el Congreso boliviano prácticamente se puso a estudiar este contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta y hizo lo contrario. Más bien, dispuso el pago de un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. Ante la negativa de la compañía a cancelar este impuesto, el gobierno boliviano amenazó con incautar sus bienes. En ese sentido, la empresa chilena acudió entonces al gobierno chileno solicitando protección. Y la respuesta de Chile fue práctica porque Chile ocupó directamente el puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1839. Bolivia invoca la alianza defensiva con Perú y de esta manera Chile declara la guerra de manera oficial el 3 de abril tanto a tanto a Bolivia como a Perú en esta guerra. Las principales acciones bélicas se dieron en departamentos peruanos, Tacna y Tarapacá. Lastimosamente el ejército boliviano estaba mal equipado. Uno, dos, se produjo un vacío de poder, pues el comandante o el presidente Hilarión Daza, debido a diferentes tipos de pugnas internas, condujeron a su derrocamiento, es decir, un golpe de Estado. En 1880, Narciso Campero, nuevo presidente, entra al poder y empieza a coordinar las acciones bélicas en la batalla de Alto de Alianza, que prácticamente termina en un desastre. Y sin ejército, Bolivia opta por retirarse del conflicto y las tropas chilenas avanzan hasta ocupar Lima. En 1883, para evitar este avance tan extremo, Perú capitula ante Chile
y las tropas chilenas ya habían ocupado para ese tiempo Lima, Puno y otras ciudades de la sierra. Incluso amenazaban ya con atacar a la ciudad de La Paz. Ante este peligro y sin poder desarmar su ejército, Bolivia firma un pacto de tregua en 1884, mediante el cual cedíamos el departamento del Litoral. Y en 1904 se firma el Tratado de Paz definitivo en el cual se ratifica la pérdida territorial del litoral. En pocas palabras nos damos cuenta que acá nos están dando a entender jóvenes que la pérdida de la guerra del Pacífico prácticamente es una suma de diferentes tipos de factores que lastimosamente nos han llevado a tener una guerra del Pacífico, vamos a decir, improvisada, mal equipada, incluso manejada mal políticamente. Lastimosamente, esa es la realidad que vivimos en esta guerra. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación. Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.